Mi nombre es Ana, y soy maestra de primaria. A mis 28 años, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático por haberme enamorado del hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Daniel en una cafetería cerca de la escuela donde trabajo. Él había entrado buscando refugio de la lluvia, y terminamos compartiendo mesa porque el lugar estaba lleno. Daniel era diferente a cualquier otro hombre que había conocido, humilde a pesar de su origen privilegiado, y genuinamente interesado en mi trabajo como educadora. Nuestra relación floreció naturalmente. Daniel nunca presumió de su riqueza familiar, y yo no supe de su verdadero estatus social hasta varios meses después. Él trabajaba como arquitecto en su propio estudio, vivía en un apartamento modesto, y conducía un auto común. Quiero construir mi propio camino, me dijo una vez, no vivir bajo la sombra del imperio inmobiliario de mi familia. Todo iba perfectamente hasta que llegó el momento de conocer a sus padres. Su padre, Roberto Vega, era el famoso magnate inmobiliario de quien había escuchado hablar en las noticias. Su madre, Victoria, era conocida en los círculos sociales por sus eventos de caridad y su actitud elitista. La primera cena familiar fue un desastre que nunca olvidaré. Entonces, Ana, ¿dónde estudiaste?, preguntó Victoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me gradué de la Universidad Estatal, señora Vega. Con honores en educación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria intercambió una mirada con su esposo antes de continuar. ¿Y en qué escuela privada das clases? Trabajo en la escuela primaria público número 23, en el Distrito Sur. Victoria casi se ahoga con su vino. ¿Una escuela pública? Daniel, querido, ¿es esto una broma? Madre, por favor. Comenzó Daniel, pero Victoria lo interrumpió. Ella es solo una simple maestra, dijo mi suegra, mirándome como si fuera una intrusa. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Los Montero? ¿Los Rivera? Roberto, el padre de Daniel, permanecía en silencio, observando la situación con una expresión indescifrable. Si me disculpan, dije, levantándome de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. Daniel me siguió hasta la puerta. Ana, lo siento tanto. Mi madre, ella es. Está bien, Daniel. Entiendo perfectamente lo que piensa de mí. Pero esa cena fue solo el comienzo. Durante los siguientes 2 años, Victoria hizo todo lo posible por separarnos. Invitaba casualmente a jóvenes herederas a los eventos familiares, hacía comentarios despectivos sobre mi profesión, y constantemente le recordaba a Daniel que estaba desperdiciando su potencial conmigo. Lo que Victoria no sabía era que Roberto, su esposo, tenía una opinión muy diferente sobre mí. Comenzó a visitarme en la escuela, discretamente, para ver mi trabajo con los niños. Nunca le dijo a nadie sobre estas visitas. ¿Sabes, Ana?, me dijo un día mientras observaba a mis estudiantes durante el recreo, mi madre era maestra. En una escuela pública, como tú. Trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar y construir lo que tengo hoy. Victoria no lo sabe, me avergüenza admitir que nunca se lo conté. Roberto comenzó a sufrir problemas cardíacos hace 6 meses. Sus visitas a la escuela se volvieron menos frecuentes, pero siempre encontraba tiempo para enviarme mensajes preguntando por mis estudiantes. La última vez que lo vi fue en el hospital. Me llamó específicamente para verlo a solas. Ana, me dijo, su voz débil pero determinada, quiero que sepas que estoy orgulloso de tener una nuera como tú. Tú me recuerdas a mi madre, la misma pasión por enseñar, el mismo corazón generoso. He visto cómo tratas a esos niños, cómo te preocupas por cada uno de ellos. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Falleció 3 días después. El funeral fue una ocasión sombría, llena de importantes figuras del mundo empresarial y social. Victoria orquestó todo el evento como si fuera una de sus galas de caridad, más preocupada por las apariencias que por el dolor. Por supuesto que puedes venir al funeral, me dijo cuando llamé para confirmar. Eres la novia de Daniel, por ahora. Pero siéntate en la parte de atrás, por favor. Los asientos delanteros son para la familia y personas importantes. Lo que ninguno de nosotros sabía era que Roberto había estado planeando algo durante meses. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La lectura del testamento estaba programada para la siguiente semana.
Victoria ya estaba haciendo planes para reestructurar el imperio inmobiliario, asumiendo que heredaría todo junto con Daniel. Finalmente podremos deshacernos de esos proyectos de vivienda social que Roberto insistía en mantener, la escuché decir por teléfono. Y Daniel dejará ese pequeño estudio de arquitectura para manejar la empresa como corresponde. Ya es hora de que madure y deje atrás sus distracciones. Me miró directamente mientras decía la última palabra. Pero el destino, y Roberto, tenían otros planes. El día de la lectura del testamento llegó, y con él, la mayor sorpresa que Victoria jamás hubiera imaginado. El día de la lectura del testamento, la oficina del abogado Martínez estaba llena de tensión. Victoria se había asegurado de traer a toda la familia extendida, probablemente esperando tener testigos de su momento de gloria. Me senté en la última fila, como siempre me exigían. Daniel intentó sentarse conmigo, pero Victoria lo llamó al frente. Ven aquí, hijo. Necesitas estar con la familia en este momento. El abogado Martínez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, comenzó a organizar sus papeles. Pero antes de que pudiera empezar, sacó un sobresellado y un dispositivo USB. Antes de proceder con la lectura formal del testamento, dijo el abogado, el señor Roberto Vega dejó instrucciones específicas de que este video debe ser reproducido primero. Victoria frunció el ceño. ¿Un video? ¿Qué video? No recuerdo que Roberto grabara nada. Fue grabado hace 3 meses, señora Vega, respondió el abogado mientras conectaba el USB a una pantalla en la pared. La imagen de Roberto apareció en la pantalla. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, comenzó Roberto. Pero antes de que se lea mi testamento, hay algunas verdades que necesito compartir. Victoria se enderezó en su silla, claramente incómoda. Durante años, continuó Roberto, he mantenido en secreto mis orígenes humildes. Mi madre, Elena Vega, fue maestra de escuela pública toda su vida. Trabajó 2 turnos para que yo pudiera estudiar. Cuando construí mi imperio inmobiliario, me avergüenza decir que oculté mis raíces para encajar en la alta sociedad. Pude ver cómo Victoria palidecía con cada palabra. Mi mayor arrepentimiento fue permitir que el clasismo y la arrogancia infectaran a mi familia. Victoria, miró directamente a la cámara, te amé, pero tu desprecio por las personas trabajadoras, tu obsesión con el estatus social, eso destruyó parte de mi alma cada día. La sala estaba en completo silencio. Hace 6 meses, conocí a alguien que me recordó a mi madre. Una maestra dedicada, que trabaja incansablemente por sus estudiantes. Ana, mi corazón se detuvo cuando mencionó mi nombre, tus visitas al hospital, tu preocupación genuina por mis estudiantes becados, tu amor por la enseñanza, me hiciste recordar los valores que había olvidado. Victoria se giró para mirarme con una mezcla de shock y furia. Por eso, continuó Roberto, he tomado algunas decisiones importantes sobre mi legado. El testamento que están a punto de escuchar refleja mi deseo de honrar la memoria de mi madre y asegurar que mi fortuna se use para algo más que mantener las apariencias sociales. El video terminó, y el abogado Martínez comenzó a leer el testamento. Yo, Roberto Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. Primero, el 40% de mis acciones en Vega Inmobiliaria se transferirán a mi hijo Daniel, con la condición de que mantenga y expanda los proyectos de vivienda social que iniciamos. Segundo, el 30% de mis acciones, junto con la Fundación Educativa Vega, se transferirán a Ana González, con el mandato específico de usar los recursos para mejorar la educación pública en nuestras comunidades más necesitadas. Esto es ridículo, interrumpió Victoria, poniéndose de pie. Ella ni siquiera es de la familia. Debe ser un error. El abogado continuó como si no hubiera escuchado la interrupción. Tercero, el 20% restante de las acciones se transferirá a un fideicomiso administrado por el Consejo Educativo de la ciudad, para establecer becas para estudiantes de bajos recursos. Cuarto, a mi esposa Victoria, le dejo el 10% de mis acciones y nuestra casa principal, con la condición de que permita que la Fundación Educativa use el ala este como centro de capacitación para maestros. Victoria estaba temblando de rabia. Esto es imposible. Debe haber otro testamento. Roberto nunca haría esto.
El abogado Martínez sacó otro documento. El señor Vega también dejó esto para usted, señora Victoria. Es una lista detallada de todas las cuentas offshore y propiedades que usted ha estado ocultando durante años, junto con evidencia de evasión fiscal. El rostro de Victoria perdió todo color. Si intenta impugnar el testamento, continuó el abogado, esta información será entregada a las autoridades fiscales. Victoria se desplomó en su silla, derrotada. Daniel, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Padre siempre decía que el verdadero legado no está en el dinero, sino en cómo lo usamos para ayudar a otros. Se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada, tomando mi mano. Ana y yo hemos estado hablando, dijo mirando a su madre, sobre abrir una escuela que combine educación de calidad con principios de arquitectura sostenible. Ahora podremos hacer realidad ese sueño. Victoria nos miró con una mezcla de desprecio y resignación. Hagan lo que quieran. Ya veo que Roberto perdió la cabeza al final. No, señora Vega, respondí, encontrando mi voz. Su esposo finalmente recuperó su corazón. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, documentos legales y planificación. Victoria se mudó a su casa de verano en la costa, negándose a estar en la misma ciudad que nosotros. Pero lo que ella consideraba su mayor humillación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. 6 meses después de la lectura del testamento, estaba sentada en mi antigua aula, empacando las últimas fotografías de mis estudiantes. Una niña pequeña se asomó por la puerta. Maestra Ana, ¿es verdad que ya no nos dará clases? María, una de mis estudiantes más brillantes, tenía lágrimas en sus ojos. Me arrodillé para abrazarla. No estaré en esta aula, cariño, pero nos veremos muy pronto en la nueva escuela. ¿Recuerdas el gran edificio que están construyendo cerca del parque? Sus ojos se iluminaron. ¿El que tiene los jardines en el techo? Exacto. Ese será tu nueva escuela el próximo semestre. Y no solo tú, todos tus compañeros vendrán también. Lo que Victoria nunca entendió fue que el verdadero poder no está en excluir a otros, sino en crear oportunidades para todos. Daniel y yo habíamos trabajado incansablemente durante los últimos meses para hacer realidad nuestra visión, la Escuela Elena Vega, nombrada en honor a la madre de Roberto. El proyecto había capturado la atención de los medios nacionales. Heredera maestra revoluciona la educación, decían los titulares. La ironía no se me escapaba. Yo, la simple maestra que Victoria tanto despreció, ahora era noticia por transformar la educación en la ciudad. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana antes de la inauguración de la escuela. Estaba revisando los últimos detalles de construcción con Daniel cuando vi un auto familiar estacionarse frente al edificio. Victoria bajó, luciendo más delgada y menos altiva que la última vez que la vimos. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó, su voz carente de su usual tono condescendiente. La llevamos a la cafetería de la escuela, un espacio luminoso con ventanales que daban al jardín comunitario que habíamos creado. He estado siguiendo su proyecto en las noticias, comenzó Victoria, jugando nerviosamente con su bolso de diseñador. Y, también encontré esto. Sacó una caja antigua y la abrió. Dentro había fotografías en blanco y negro, recortes de periódico amarillentos y un viejo diploma de enseñanza. Eran de Elena, la madre de Roberto. Las encontré en el ático mientras empacaba para mudarme. Hay fotos de sus estudiantes, cartas de agradecimiento de los padres, reconocimientos por su labor docente. Victoria extendió una fotografía particular. Mostraba a una joven maestra rodeada de niños sonrientes, con un pequeño Roberto entre ellos. Nunca entendí por qué Roberto insistía tanto en los proyectos sociales de la empresa, continuó Victoria. Siempre pensé que era un capricho, una manera de desperdiciar recursos que podrían usarse para expandir nuestro patrimonio. Pero ahora... Sus ojos se humedecieron, algo que nunca había visto antes. Ahora entiendo que todo lo que construyó, todo su éxito, fue gracias a una maestra de escuela pública que nunca se dio por vencida con él. Se limpió una lágrima discretamente. Ana, sé que es tarde para disculpas, pero... No es tarde, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. De hecho, llegó justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la inauguración.
Necesitamos a alguien que nos ayude a organizar el programa de becas para maestros. Alguien con experiencia en eventos y conexiones en la comunidad. Daniel me miró sorprendido, pero luego sonrió, entendiendo mi intención. Madre, dijo, ¿te gustaría ser la directora del programa de desarrollo profesional docente? Podrías usar tus habilidades sociales para algo significativo. Victoria nos miró a ambos, desconcertada. Después de cómo los traté, me están ofreciendo un papel en la escuela. Roberto creía en las segundas oportunidades, respondí. Y en el poder de la educación para transformar vidas. ¿Qué mejor manera de honrar su memoria? Una semana después, en la inauguración de la escuela Elena Vega, Victoria sorprendió a todos presentando la colección de fotografías y memorias de la madre de Roberto en una exhibición especial en el vestíbulo principal. Para que nunca olvidemos que los verdaderos constructores de futuro son los maestros, dijo en su discurso. La escuela se convirtió en un modelo de innovación educativa. Combinamos los principios de arquitectura sostenible de Daniel con metodologías educativas avanzadas. Los jardines en el techo se convirtieron en aulas al aire libre, y el programa de becas para maestros, dirigido por Victoria, atrajo a educadores talentosos de todo el país. Un año después de la inauguración, recibí una carta peculiar. Era de los Montero, aquella familia importante que Victoria tanto mencionaba en la primera cena. Querida Ana, decía la carta, nos gustaría solicitar 2 cupos en su escuela para nuestros nietos. Sabemos que hay una lista de espera, pero estaríamos dispuestos a hacer una generosa donación al fondo de becas. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Los cupos en nuestra escuela no se compran con dinero. Pero sus nietos son bienvenidos a participar en nuestro proceso regular de admisión, al igual que todos los demás niños. Victoria, que ahora pasaba más tiempo en la escuela que en eventos sociales, leyó mi respuesta y sonrió. ¿Sabes algo, Ana? Roberto estaría orgulloso. No solo de la escuela, sino de cómo me ayudaste a encontrar un propósito real en la vida. Miré por la ventana de mi oficina, donde los niños jugaban en el patio. María, mi antigua estudiante, estaba enseñando a otros niños cómo cuidar el jardín que habían plantado. El verdadero legado de Roberto, respondí, no está en los edificios ni en el dinero. Está en cada niño que aprende, en cada maestro que inspira, y en cada persona que descubre que nunca es tarde para cambiar. Esa tarde, mientras cerraba mi oficina, pasé por la exhibición de fotos de Elena Vega. Me detuve frente a la foto de la joven maestra con sus estudiantes, ahora acompañada por una foto reciente de nuestro equipo docente. Gracias, Roberto, susurré, por recordarnos que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar a otros. Daniel me esperaba en el auto, con planes para nuestra próxima expansión, una red de escuelas Elena Vega en barrios de bajos recursos. Victoria ya estaba organizando eventos de recaudación de fondos, transformando su antigua red social en una fuerza para el cambio positivo. Y yo, la simple maestra que una vez fue considerada indigna de la familia Vega, había encontrado mi verdadero propósito: continuar el legado de una maestra de escuela pública que, sin saberlo, construyó mucho más que un imperio inmobiliario, construyó un legado de esperanza y transformación.